Ok, lo que vamos a hacer en este video es trabajar un gradiente de una función y luego analizar ese gradiente en un punto P o más bien evaluarlo en un punto P para poder sacar el vector gradiente, que no es otra cosa que el vector direccional. ¿Por qué se llama direccional? Porque si yo tengo una curva tridimensional o bidimensional y yo quiero saber cómo es el plano que toca un punto tangente, pues entonces tengo que saber cómo es este plano en dirección de X y de Y de Z, si es que es lo que estamos buscando. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando, este vector que toca a una curva específica o a una superficie específica. Habíamos dicho que este símbolo se llama nafla y es una letra griega, para nosotros significa gradiente de la función. Y si a eso le pongo encima una flechita, pues significa vector gradiente de la función evaluado en el punto P. Entonces, si nuestra función está en X y Y, esto es función de XY, igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ya sabemos que no puedo derivar una raíz, pero sí puedo transformar esa raíz en una potencia fraccionaria, que en este caso sería a la 1/2, puesto que nuestra raíz es a la 2. Y además nos están dando un punto que es 4 en X, menos 3 en Y, acordándonos, siempre vemos primero X en el paréntesis y luego Y. Ok, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar el gradiente de F. Y el gradiente de F va a ser la derivada parcial de F con respecto a X, coordenadas unitarias y, como este es un vector unitario, lo ponemos en negritas, más la derivada de F con respecto a Y, por eso son parciales, en este caso en J. Si yo tuviera que esta función es también de X, Y, Z, pues aquí tendríamos que poner más la derivada parcial de la función con respecto a Z en K. Pero en este caso solo tenemos dos variables. Entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces vamos a requerir de derivar esta función respecto a X y respecto a Y. Para cualquiera de los dos casos, esto es una U a la N. Una U a la N. Y eso deriva en una N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Entonces necesitamos esta información que nos están pidiendo aquí. Así es que N, en cualquier caso, es un medio. Y N menos 1 es un medio, menos este entero lo convierto en medios, en un entero hay dos medios, entonces va a ser menos 2 medios. Y entonces N menos 1 nos va a quedar menos un medio. Ahora, U es X cuadrada más Y cuadrada. Pero la derivada de U, si derivo con respecto a X, va a ser 2X. Y la derivada de U, si derivo con respecto a Y, pues será 2Y. ¿Por qué? Porque en este caso, respecto a Y, X es constante y se hace 0. Respecto a X, Y es constante y se hace 0. Entonces, esa es la información que utilizaremos en cada una de estas diferenciales. Entonces, diferencial de F con respecto a X. Una N, que es un medio, por U, que es X cuadrada más Y cuadrada, y luego a la N menos 1, que nos dio menos un medio, por la derivada de U, que si estoy derivando respecto a X, pues este tiene que ser 2X. Y todo esto estará en Y. Más la derivada de F, que es una, con respecto a Y, entonces es una N por U, que es X cuadrada más Y cuadrada, a la N menos 1, que ya habíamos dicho que es menos un medio, por la derivada de U, ahora con respecto a Y, que es 2Y. Y todo esto en coordenadas unitarias J. Ahora, algebraicamente yo no puedo multiplicar este 2X, esto que está aquí en el paréntesis, puesto que esto está elevado a una potencia N. Y tendría que desarrollar esta potencia N para entonces multiplicar sus elementos por el 2X. Sin embargo, este 2X sí lo puedo multiplicar por el 1, porque ambos, el 1 es un coeficiente, si es que no pasa nada si lo multiplico, de tal manera que me quedaría 1 por 2X, me quedaría 2X sobre 2, multiplicado por una X cuadrada
más y cuadrada a la menos 1/2. Y esto en y. Lo mismo pasaría en j. Multiplicaría este 2y por 1. Me quedaría 2y sobre 2 por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1/2. Y esto en j. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay una potencia con exponente fraccionario, pero además negativo. Entonces, sabemos que cuando hay un exponente negativo se tiene que ir al denominador. Además, estamos viendo que 2 entre 2 se hace 1 y nos queda x, y 2 entre 2 se hace 1 y nos queda y. Entonces, x nos queda en el numerador, y en el denominador voy a pasar esta potencia fraccionaria con signo positivo. Pero como es a la 1/2, habíamos dicho que la 1/2 era una raíz cuadrada, entonces me va a quedar entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Todo esto en y. Más, lo va a pasar lo mismo, me va a quedar y arriba, la potencia fraccionaria la paso a raíz y la negativa la paso al denominador, entonces me va a quedar entre x cuadrada más y cuadrada, todo en j. Esto que tengo yo aquí no se llama vector, esto que tengo aquí se llama gradiente, gradiente de la función raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, hasta aquí tengo esta parte del gradiente. Ahora tengo que evaluar este gradiente en el punto que me dieron para sacar las coordenadas del vector gradiente. Y entonces lo que voy a hacer, subiré un poquito esto que tenemos aquí, y lo que voy a hacer, lo voy a poner con otro color, voy a hacer el vector gradiente, que ahora va a ser igual a información, pero le voy a poner una flechita arriba, que significa vector. Ya no le pongo letras negritas porque ya tengo el vector aquí. Y aquí le pongo evaluado en P. Y esto va a ser la coordenada en X, que dijimos que era 4, entre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más la y al cuadrado, que sería menos 3 al cuadrado, que se va a hacer positivo, pero esa es otra historia. Y esto en y. Y luego nos va a quedar coma, porque de hecho esto se va a omitir porque ya nos va a quedar esto, al ponerlo en y, pues nos va a quedar que ya estamos trabajando en las coordenadas x, coma, y nos va a quedar aquí y, que es menos 3 entre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto será lo que pongamos en y. Entonces esto va a ser 4 entre raíz de 16 más 9. Esto nos va a dar raíz de 25. Así es que ya sabemos que la raíz de 25 va a ser 5. Y coma menos 3 entre raíz de 16 más 9. Finalmente nos va a dar una coordenada en x que va a ser 4 quintos, ya habiéndole sacado raíz al 25, coma, menos 3 quintos. Y entonces esto que yo tengo aquí es mi vector gradiente, porque tengo dos valores, uno en x y otro en y. Así es que se colocaría vector gradiente de f evaluado en el punto P, que es 4, menos 3, va a ser igual a 4 quintos, menos 3 quintos. Es decir, si nos está diciendo que es x positiva y y negativa, significa que la orientación de este gradiente va a ser en el positivo de las x y en el negativo de las y. O sea que va a actuar en este cuadrante, en el cuarto cuadrante. Por eso se dice que es un vector direccional, porque nos dice hacia dónde se está ejerciendo el vector gradiente. Entonces, esto que tengo aquí al final es propiamente el vector gradiente en coordenadas. Si esto ya lo que hemos entendido, entonces a partir de aquí podemos empezar a hacer algún problema, como el de la tarea número 2, en donde te daba una función que evaluar y luego te decía que lo evaluaras en un punto.
¿Qué es lo que haces tú? Derivabas parcialmente respecto a las variables x, y o a lo mejor z. Con eso sacabas el gradiente, que no era un vector, sino era una función gradiente. Y luego sustituías las x, las y y las z por el punto que te habían dado y encontrabas el vector de aplicación de ese gradiente. Entonces, para quien lo hizo de esa forma, pues esta es la explicación de ese tipo de problemas que ya haremos en clase en la siguiente sesión. Entonces, bueno, pues en la clase de mañana trabajamos con dudas sobre el gradiente de una función y el vector gradiente o direccional de una función. Con esto termino este video y nos vemos en clase.